¿Cómo está, senador? Buen día. Claudia y Gerardo, les saludamos por acá. ¿Qué tal, Gerardo, Claudia? Qué gusto. Buenos días, un gusto. Muchísimas gracias, senador. A ver, hay mucha expectativa porque sabemos que se viene una semana intensa de votaciones en este plan de reconstrucción nacional del gobierno. Esto está radicado ahora en la Cámara Baja, pero hay muchas preguntas respecto de cuál va a ser la postura de la democracia cristiana. Hay quienes señalan que podría estar disponible para sentarse a conversar en el entendido de que los acuerdos políticos grandes, ¿no es cierto?, que abarcan, son también una buena prueba para la ciudadanía de que hay sectores políticos que pueden ponerse de acuerdo. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué es lo que han ido pensando desde el Senado, que es donde finalmente también, ¿no es cierto?, esto se va a configurar? Mire, nosotros tenemos una primera aproximación un tanto de reproche a la forma como esto se ha llevado a cabo, porque este es un proyecto muy importante de materias muy complejas, de un proyecto inmenso con distintas materias que tiene tiene 203 páginas, y hemos visto que el gobierno ha querido sacarlo todo esto con discusión inmediata, sin posibilidad de invitar a organismos técnicos, a profesores, académicos, especialistas en el rubro. Entonces no ha habido un ambiente que sea propicio para un diálogo de entendimiento, como es normalmente en todos los proyectos de ley, sobre todo cuando son materias complejas y materias tan importantes como es todo el sistema tributario del país. Entonces, naturalmente que hay un problema de forma que nosotros en el Senado no estamos acostumbrados a trabajar así. Entonces, si el gobierno va a replicar en el Senado este fast track de un par de días y pasar máquina, bueno, no va a haber ninguna posibilidad de conversar. Pero lo van a aprobar igual, pareciera ser que tienen, ¿no es cierto?, lo tienen bastante avanzado. ¿No le importa a la democracia cristiana quedarse fuera de esa conversación? Claro, lo que pasa es que el gobierno tiene los votos, lo tiene en la Cámara y lo tiene en el Senado. Sí. Pero entonces eso tiene que resolverlo el gobierno. Si el gobierno quiere pasar máquina y tiene los votos, bueno, ese es un escenario, y entonces esto va a salir, digamos, sin legitimidad total, porque va a haber un conjunto de gente, que somos senadores en este caso, que vamos a decir, miren, no hemos tenido ninguna posibilidad de conversar y de dialogar con el gobierno en esta materia. Es un diseño estratégico que es de responsabilidad del gobierno, no nuestra, digamos. Una pregunta, senador Francisco Huanchumilla. ¿Qué importa si, estoy pensando en la ciudadanía que dice, bueno, y si lo aprueba porque va a tener los votos, ¿qué importa que tenga la legitimidad este proyecto de reconstrucción nacional del gobierno? ¿Por qué es importante? Es que yo creo que no conoce la historia política de Chile y del mundo, pues. Si los problemas o se arreglan mediante la fuerza o se arreglan con el diálogo, y el diálogo es fundamental, sobre todo en materia económica, donde usted tiene que crear confianza. Donde si a partir de este va a ser el método en el Senado, quiere decir que en los próximos años, los 4 años siguientes, con todos los proyectos de ley, vamos a tener un problema de forma, de procedimiento, de la manera de relacionarnos y de la deferencia que nos debemos a ambos poderes del Estado. Porque vamos a partir de la base entonces que el gobierno nos considera a nosotros meros buzones. Si lo quiere hacer así, bueno, yo creo que va a crear un clima que no es bueno para el país. Senador Francisco Huanchumilla, usted dijo el gobierno ya tiene los votos en la Cámara y en el Senado. ¿Por qué dijo que en el Senado también? Porque yo creo que los tiene. Sacando cuentas, tiene los votos en el Senado, digamos. Y ha salido en la prensa que hay incluso senadores de centro izquierda que están disponibles para votar a favor de la idea de legislar. Pero eso significaría que negoció, que conversó y que hizo lo que se hace en democracia, ¿o no? Significa que conversó probablemente fuera de los ámbitos del Senado. Conversó en términos particulares, probablemente. Pero yo estoy hablando de manera institucional, digamos, porque el conversar institucionalmente es en la instancia respectiva. Es en la comisión donde se ve el proyecto y es en los mecanismos que tiene, digamos, el Senado y el gobierno para esto. ¿Y usted por qué espera, o supongo que eso espera, ¿no? Que hablen con usted, con la senadora Proboste, digo, como representante de la democracia cristiana, con el senador Flores también, del mismo partido, porque usted hace algunos días decía, yo no le creo al gobierno. Entonces, ¿cómo va a haber espacio para negociar si usted no le cree a su contraparte? Es que cuando el gobierno te quiere pasar máquina,
y no te deja ningún espacio como pasó en la Cámara. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo voy a creer yo de que efectivamente quiere negociar en términos de una negociación de buena fe, dispuesto a escuchar, dispuesto a modificar algunas cosas que estime pertinentes y avanzar en el diálogo? Entonces, aquí no solo es el fondo, es la forma como tú te relacionas para los efectos de crear confianza, en este caso con el Senado. Nosotros en el Senado hemos dado muestra durante todos estos años que estamos muy abiertos al diálogo y lo hemos hecho con todos los gobiernos, Ya, con el gobierno del entiendo presidente esa. Piñera, Boris, Perfecto. etcétera. Entiendo esa palabra entonces, que si el gobierno se acerca a usted, usted sí va a conversar con ellos, ¿no? Y así como el gobierno espera usted que trance y considere sus ideas, usted también está dispuesto a transar y aceptar algunas propuestas del Ejecutivo. Nosotros jamás nos vamos a negar a conversar en términos institucionales, porque esa es nuestra tarea, esa es la esencia del Poder Legislativo. Y por lo tanto, si el gobierno estima pertinente hablar con nosotros, hablaremos. Si él estima llegar a un acuerdo con un sector de la oposición y al otro desconocerlo, bueno, ese es su diseño y tendrá que atenerse entonces a las consecuencias simplemente de su actitud estratégica que tiene. Sí. Ayer el ministro, senador Francisco Huenchumilla, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, a quien usted conoce bien, ¿no es cierto?, porque se conocieron también en los pasillos del Congreso, decía que ahora Así viene es. el momento para que el socialismo democrático pueda tomar sus propias decisiones al margen de la tutela del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo sé que la Democracia Cristiana está en otro lugar, pero ¿cómo lee usted este llamado, ¿no es cierto?, a romper la tutela, como él llama, del PS en torno al Frente Amplio y el Partido Comunista? Mire, trato de entender al ministro del Interior, que como usted dice, nos conocemos hace muchos años, Sí, pues. y por lo tanto no hay problema de desconocimiento de personalidades. Sí, pues. Y a lo mejor se refiere a que el socialismo democrático llegó a un acuerdo con la derecha para la administración del Senado, dejando fuera y de lado a un conjunto de otros partidos. Entonces a lo mejor él se toma de que es posible de que ese mismo socialismo democrático, independientemente del resto de los partidos, pueda llegar a un acuerdo directamente con el gobierno. ¿Qué le parece eso a usted? A mí no me parece un error de parte del socialismo democrático si así lo hiciera, porque el Partido Socialista tiene una responsabilidad histórica, porque ha sido siempre el eje, por su tarea que ha hecho a lo largo del siglo XX, del siglo XXI, de tratar de aglutinar a la oposición. Y si llega a un acuerdo por su cuenta, como lo hizo en la administración del Senado, bueno, esas cosas van minando el sentido de comunidad y de sociedad y de coalición que aspiramos a tener en algún momento. Entonces yo espero que eso no sea así, y yo no he visto por lo demás. Mire, yo estoy en el Comité Unido, donde está el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero esa es una tarea para trabajar en el Senado. Yo nunca me he sentido coaccionado por nadie para los efectos de tener una postura. Yo absolutamente ejerciendo mis tareas como senador. Sí, la pregunta se la hago con mucho respeto, pero yo sé que es dura. La pregunta es, en términos de la política, ¿qué sentido tiene que la Democracia Cristiana se sume o no, más allá de los votos? Porque hoy día es un partido que no está, digamos, con la fuerza, con la musculatura que tuvo en sus años mozos. No es un partido que quizás hoy día el gobierno lo vea como un socio determinante, así como ve al Partido Socialista. Es probable que así sea, efectivamente. La DC, yo lo he dicho, no es el partido grande del pasado. Nos dieron por muerto, pero sacamos 8 diputados y tenemos 3 senadores, y por lo tanto estamos ahí tratando de recomponernos y de modernizarnos como partido, eso es verdad. Pero si alguien piensa que en política hay enemigo chico, está profundamente equivocado. Y por lo tanto estos 4 años van a pasar, vamos a llegar a las elecciones, se van a requerir coaliciones, y por lo tanto hay que sumar y no restar en la actividad política. Usted escucha al senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, conversando con Primera Pauta a esta hora de la mañana. ¿Es posible que la centroizquierda, según lo que nos ha dicho senador y las proyecciones de número, pueda quedar fuera de toda negociación de la firma del proyecto o aprobación del proyecto? Es decir, que ustedes pueden quedarse por las buenas, por las malas o con los efectos que usted nos decía, incidiendo cero en una iniciativa, es decir, no cambiar ni una coma. Yo no sé cómo lee esa posibilidad. Bueno, es que ese es el diseño del gobierno. En la Cámara el gobierno no dio ningún espacio para hacer una negociación en serio.
porque hizo alguna negociación paralela, pero yo estoy hablando de una negociación en serio. Pero el presidente de su partido sí habló con el gobierno y dijo que estaban teniendo buenas conversaciones. Álvaro Ortiz lo dijo la semana pasada. Sí, pero una cosa es conversar y otra cosa es que esa conversación tenga por objeto realmente escuchar las proposiciones que nosotros hacemos. Y yo también converso en el Senado todas las semanas con Claudio Alvarado, con José García y con todos los ministros. Eso si somos todos unos caballeros. Yeah. Pero estoy hablando de una negociación política en serio, digamos. O sea, que hablan pero no incide. A eso se refiere. Claro, no en todas las nada. comisiones estamos hablando permanentemente. Y si yo quiero hablar por teléfono, lo llamo y conversamos. Pero ahora, eso forma parte de la buena no han logrado práctica. Cambiar nada, dice usted, hasta aquí por lo menos, ¿no? Es que el gobierno tiene ese diseño. Ese diseño de hacer todo con discusión inmediata. Y no se invitó a nadie. No se estilan los proyectos de ley no tener invitados que te ilustren, partiendo por los organismos técnicos, partiendo por académicos y especialistas. En todos los proyectos de ley es eso. Pero el gobierno quiso otro escenario. Senador Francisco Ventumilla, pero cuando usted habla del gobierno, la pregunta es ¿de quién está hablando? ¿Está hablando del ministro de Hacienda, Jorge Quirós? ¿O está hablando de ministro, como usted dice, no sé, el ministro García Rominot, el ministro Claudio Alvarado, que han hecho una vía en el mundo político y que han tratado, ¿no es cierto?, de abrir esos puentes políticos? ¿Son lo mismo? ¿Usted ve vocerías distintas, estilos diferentes? Digo, porque ahí van a tener que negociar con esos estilos. En todos los gobiernos hay un ministerio que es el ministerio técnico que lleva adelante el proyecto, en este caso el ministro Quirós. Pero siempre está presente el elemento político que es el comité político del gobierno. Y por lo tanto yo entiendo que cuando se habla con Claudio Alvarado y el resto de los ministros, se está hablando con el gobierno, incluido el señor Quirós. Por lo tanto, eso es un tema del gobierno, pero yo lo entiendo así. Ya, pero ¿usted qué sensación le queda ahí? Que con los que se puede hablar y probablemente tengan comprensión hacia sus ideas, podemos entenderlo así, que es Alvarado y García Rominot, pero el ministro de Hacienda es el duro, que no mueve una coma. Naturalmente que el ministro del Interior y el ministro de las Express conocen lo que es el trabajo parlamentario. Claro, mucho. Y por lo tanto tienen más intuición política de cómo tienen que ser las relaciones. El ministro Quirós entiendo que no tiene ninguna experiencia en materia política. Y él es simplemente un economista, un técnico. Su olfato político le dice eso, ¿no? Que puede que esa primera parte esté funcionando porque ellos hablan su mismo idioma, pero Quirós no. Pero yo creo que seguir el diseño del ministro de Hacienda es un error. Porque todas estas cosas después van generando, digamos, no se acaba el gobierno con este proyecto. El gobierno va a tener que seguir trabajando otros proyectos con distintos ministros. Y el ministro de Hacienda va a tener que volver al Senado con otros proyectos. Y si él pone un estilo de esa manera, bueno, va a cosechar lo que ha sembrado. ¿Le van a pasar la cuenta? No sé. Siempre se pasan cuenta. Nada es gratis en política. Senador Francisco Ventumilla, también, y estuvimos hace poco acá al presidente del Partido Republicano, senador Arturo Esquella, un hombre influyente, ¿no es cierto?, del Partido Republicano en el Senado. Y decía, bueno, nosotros ganamos con el 58%, es decir, el argumento de que el gobierno ganó por una amplia mayoría, no le da, y esta es la pregunta, no le da finalmente también, ¿no es cierto?, el espacio para que lleve adelante sus reformas sin tener que negociarlas tanto para no licuar finalmente, ¿no es cierto?, el proyecto original, porque ganaron. Mire, el gobierno ganó categóricamente y el gobierno ganó con un programa y el gobierno tiene derecho a implantar su programa. Nosotros perdimos, fuimos a la oposición y tenemos derecho como oposición a decir qué no nos gusta de lo que va a plantear el gobierno. Y de lo que se trata la política, entonces sí es posible tener una cierta convergencia para que las cosas salgan, digamos, con el mayor apoyo posible. Un diseño del gobierno, es decir, yo gané y no escucho a nadie. Bueno, ese es un diseño, pero hasta el momento la imagen que existe del gobierno es que no tiene ninguna cosa de fondo. Ha tenido puros problemas de instalación, puros problemas internos, puras peleas internas. Y entonces la gente dice, bueno, ¿dónde está el diseño? ¿Dónde está el programa? Por ejemplo, en seguridad. Entonces, es cosa del gobierno el clima que ha creado
con el país en estos 2 o 3 meses que lleva. Senador Francisco Buenchumilla, decía el diputado Raúl Soto de la democracia del PPD, perdón, que el socialismo democrático tiene que reconstruirse. A esto hay que sumarle que la encuesta de fin de semana muestra que el gobierno baja, pero la oposición no sube un ápice, nada. O sea, no tiene existencia política trascendente. ¿Usted entiende, asume esa parte y tienen que reconstruirse? Es decir, tener un relato de algo. Yo creo que la centroizquierda en Chile efectivamente no tiene un diseño estratégico de cómo pararse frente a un gobierno de extrema derecha y no tiene tampoco un modelo que ofrecer al país, digamos, en 4 años más. No. Eso es una noticia en desarrollo, como dicen los periodistas, pero también ese es un problema de la izquierda en el mundo. Si el mundo cambió y por lo tanto la socialdemocracia hoy día no es la respuesta en el mundo, entonces estamos en otra. Efectivamente ahí hay un punto de déficit de la centroizquierda. El senador Francisco Buenchumilla, bueno, usted está haciendo el llamado, dice un gobierno, ¿no es cierto?, que es más duro, que podría pasar máquina, pero en términos de la democracia cristiana, de su rol como senador de ese partido, ¿usted tiene definido en qué puntos está disponible para flexibilizar, para transar y llegar a un acuerdo, y cuáles son para usted, ¿no es cierto?, líneas rojas que no puede cruzar? Pero mire, yo veo que el programa del proyecto de reconstrucción es una apuesta. Claro, la economía no es una ciencia exacta, pero si usted ve la experiencia internacional en Estados Unidos y en el Reino Unido, fundamentalmente con Reagan, Trump y la señora Thatcher, todas las rebajas de impuestos no significó más inversión, ni más crecimiento, ni más empleo. Y por lo tanto aquí están diciendo lo mismo, que el año 30 y tanto vamos a tener esto, pero nunca se va a recuperar el déficit que significa rebajar los impuestos. Uh-huh. Entonces es una apuesta como tal, que puede ser o no puede ser, y no nos garantiza más crecimiento, más empleo y sostenibilidad fiscal. Entonces, bueno, yo digo que puedo transar en eso. No creo en el sistema porque esa es la experiencia internacional. Sí, digo pensando que tienen que, usted dice, para el gobierno es importante que su proyecto tenga legitimidad, y entonces entiendo que usted está diciendo, estamos dispuestos a conversar con eso, ¿no? Cuando usted dice, para que las palabras no queden solo como palabras, sino que queden como señales políticas. Bueno, pero ahí tendríamos que entrar entonces en qué deberíamos hacer. Como por ejemplo, hay muchas fórmulas que se pueden buscar desde el punto de vista técnico, como por ejemplo, es impensable rebajar los impuestos de la manera que lo hace el proyecto sin pensar en las compensaciones. Porque tú estás rebajando la recaudación fiscal, estás rebajando los gastos. Bueno, ¿y cómo se compensa toda esa rebaja por estos años? ¿Cómo vas a encarar todos los problemas sociales y todos los problemas de seguridad, donde hay que invertir mucha plata? Esos proyectos no están. Bueno, eso habría que conversarlo. A lo mejor hay que pensar también, por ejemplo, en un mecanismo de depreciación instantánea que genera otro tipo de efectos virtuosos. En fin, hay muchas cosas técnicas que se pueden conversar. Senador Francisco Buenchumilla, le agradecemos esta conversación. Esperamos que tenga una buena semana. Igualmente para usted. Muchas gracias. Que esté muy bien.